Hola, buenos días. Hoy compartimos con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes que están escuchando esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites llegar a más hogares por este medio, Señor. Te pedimos, Señor, que la palabra que vamos a compartir hoy sea de bendición para aquellos que la van a escuchar. Yo sé, Señor, que tú estás preparando a la novia y que vienes pronto por ella, Padre. Y que en medio de esta crisis mundial, Padre, tú tienes un propósito para tu iglesia y para el mundo. Te pedimos, Señor, sea tu Espíritu Santo acompañándonos en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, acerca de lo que Dios está preparando en cada uno de nosotros. Porque dentro de esta cuarentena, este encierro que tenemos cada uno en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias, hay un propósito que muchas veces nosotros mismos no alcanzamos a comprender. Me viene mucho a la mente la película de Karate Kid, casi yo creo todo el mundo la ha visto y la ha de recordar, cuando el joven era preparado por el maestro y lo ponía a pintar, a limpiar, a hacer diversas faenas domésticas. Él no entendía que en realidad lo estaban preparando para la batalla, que en realidad lo estaba preparando su maestro para el combate. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Gálatas, a la carta de Pablo a la iglesia de Galacia. Dice ahí en el capítulo 5, versículo 16: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí tenemos dos contrastes. El vivir en la carne y que manifiestas son las obras de la carne, o el vivir y andar en el Espíritu, que también el fruto del Espíritu lo hemos visto. Hoy, ¿cómo estamos viviendo dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas? ¿Cómo estamos viviendo? Si viviendo bajo la carne, andando bajo la carne, o andamos en el Espíritu. ¿Estamos alimentando la carne o estamos alimentando al Espíritu? Porque Dios, en todo esto, yo les puedo asegurar que tiene un propósito. En casa, aquí en nuestra casa, en la casa de ustedes, aquí, somos 7 personas. Diferentes formas de pensar, tenemos diferentes gustos, inclusive el horario a los que algunos se duermen, a los que otros se despiertan, difiere. Gustos en música, gustos en televisión, gustos en lectura, en la comida, son tan diferentes. Y déjeme decirle que estamos bajo una construcción de no más de 60 metros cuadrados. Tenemos un solo baño y nos hemos organizado de tal manera que podemos vivir. Pero lamentablemente hay momentos en que vivimos bajo en la carne, y surgen conflictos.
Y es entonces cuando nosotros debemos recordar que debemos andar por el Espíritu. Le agrego que aparte de esto tenemos 5 mascotas. Y esas 5 mascotas son tan diferentes entre sí. Son 4 perros y una gata. Hay momentos en que no nos caemos bien, tal vez. Hay momentos en que no nos soportamos. Y hay momentos en que estamos muy contentos juntos en armonía. ¿A qué se debe esto? Que hay momentos en que alimentamos el espíritu y entonces el fruto del espíritu es manifiesto. Pero cuando no nos soportamos y caemos en conflictos entre nosotros, es porque hemos alimentado la carne. Mire lo que dice el versículo 26 de este mismo pasaje de Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 26, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La manera como Dios nos está preparando a cada uno de nosotros en estos momentos, dentro de esta crisis, en esta pandemia o cuarentena, es en un ambiente no hostil. Cada uno estamos desarrollando, ya sea para bien o para mal. Y si nosotros hemos vivido por el Espíritu, debemos decidir vivir y andar en el Espíritu. En algunos hogares, a lo mejor son 2 miembros, a lo mejor son 4 miembros, a lo mejor son más de los que tenemos hoy les digo, hoy aquí en casa. Pero se trata de que debemos crecer. Es tiempo de crecer. Es tiempo que Dios nos está preparando, como cuando un deportista, un atleta se está preparando en un ambiente no hostil, con las mejores condiciones, condiciones que no son adversas, para que podamos nosotros crecer y desarrollarnos y prepararnos para cuando venga la verdadera prueba. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Y dice ahí, en el versículo 12, Hebreos 12, versículo 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Estamos en un lugar determinado, en un espacio cerrado, la mayor parte de nosotros encerrados las 24 horas del día. A lo mejor algún miembro de la familia tiene que salir para hacer alguna compra, por alguna necesidad. Algunos tienen que salir todavía por cuestiones de trabajo y regresan después al hogar. Pero fíjese que es importante que dentro del hogar, si alguno tuviese una raíz de amargura, empieza a contaminar a los demás y el ambiente se empieza a enrarecer. Es muy difícil que en un hogar donde no todos tienen el mismo sentir puedan vivir en armonía. Debemos aprender a vivir en paz, en comunión. Por eso dice la palabra de Dios que debemos seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjese qué importante es esto, que dentro de esta preparación que Dios está llevando a todos y cada uno de nosotros en nuestros hogares, si no podemos aprender a convivir, si no podemos aprender a tolerarnos, a soportarnos, a animarnos, a edificarnos, cuando venga una prueba mayor fuera del ambiente que tenemos en casa, con personas
que no tienen el mismo amor, sea natural, porque ya no sean familia, porque ya no tengan ese afecto, o porque tengan ese conocimiento o esa empatía con nosotros, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Como en una jungla? Si dentro de casa, donde hemos crecido juntos, donde hemos vivido juntos, donde hemos compartido juntos alimentos, adversidades, gozos, cumpleaños, festividades, etc., no vivimos en paz, en comunión, mucho menos sabremos hacerlo fuera del hogar. Dios está preparando su novia en cada hogar. Bien, hay por ahí una frase que me ha encantado, que está en las redes, que dice: el enemigo que piensa que venció a los hijos de Dios y le dice al Señor que ya gracias al miedo y a toda esta pandemia cerró las iglesias, y el Señor le dice: mientes, estás equivocado, porque tal vez se cerraron los templos, pero he abierto una iglesia en cada hogar. Y en cada hogar hay ahorita una iglesia. Hay un altar de adoración a Dios. En cada hogar debemos todos estar adorando a Dios con nuestros actos, presentando nuestros miembros, nuestro cuerpo, como un culto racional al Señor de adoración. Vamos un poquito en esto. Dice en Hebreos, ahí en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces decimos: no puedo, no soporto más. Los hijos han de decir en este momento: yo no soporto a mis padres, o ya no soporto a mis hermanos. Los padres deben de decir: ya no tolero a mis hijos, ya no sé qué hacer. Los esposos entre sí dicen: ya no aguanto a mi esposa, ya no soporto a mi esposo. ¿Por qué? Porque el encierro nos va a llevar a vivir de una manera que a lo mejor va a salir lo peor de nosotros, pero también en el propósito de Dios es que salga lo mejor de nosotros, que aprendamos a edificarnos. Y nosotros muchas veces decimos, porque nuestro carácter no está verdaderamente moldeado conforme a la imagen del que nos creó, debemos recurrir a la oración, debemos recurrir a la palabra de Dios, debemos aprender del Maestro, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Porque, como dice la palabra de Dios, en Él, quien fue tentado en todo, pero no pecó, tenemos alguien a quien recurrir en nuestro pronto auxilio y socorro. Recurramos nosotros, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante es hoy en día a cada uno de nosotros tener el hábito de la lectura de la palabra de Dios, que es la forma como Dios transforma nuestra manera de pensar, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros argumentos para decir: es que yo no cambio porque así he sido siempre. Mentira. Las circunstancias hoy que Dios está utilizando para moldearnos, para formarnos, son para cumplir el propósito celestial de Dios en nuestras vidas. Es tan importante que nos aprendamos a querer, a amar, a soportar los unos a los otros, porque de esa manera es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Ponía el ejemplo al principio de la película de Karate Kid. Él no sabía de qué manera el sensei, el maestro, lo estaba preparando para los combates que iba a tener. Nosotros no nos imaginamos las pruebas, las batallas, las luchas que vamos a tener más adelante en nuestras vidas, pero hoy Dios nos está preparando
en un ambiente no hostil. Voltéense a ver cada uno en sus casas, en sus hogares. Dense cuenta con quién viven, con la persona que duermen, con la persona que comparten el alimento, con la persona que comparten los quehaceres domésticos. El gasto familiar es compartido de una manera que todos puedan disfrutar y satisfacerse en sus necesidades de ese gasto familiar. Por eso dice la palabra de Dios, soportándonos los unos a los otros. No que crezca la raíz de amargura en cada uno de nosotros o en alguno de nosotros y por eso no alcance la misericordia de Dios y además contamine a los demás. Hoy escuchemos la palabra de Dios. Es muy importante esto. Es un tiempo de preparación. Aprendamos a vivir estos tiempos. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 6. Dice ahí en los versículos 1 al 4. Y esto va para... Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué importante es ahorita la sujeción de los hijos a los padres. Pero también padres, escuchen, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No porque perdamos la paciencia, no caigamos en la intolerancia y desquitemos en nuestros hijos nuestras frustraciones, nuestros enojos, no caigamos en la ira contra nuestros hijos. Démosles el ejemplo, repartamos tareas equitativamente y acordes a la edad de cada uno. Seamos prudentes e hijos, no sean rebeldes con sus padres. Es tiempo de guardarse, es tiempo de edificarse, es tiempo de prepararse. Qué importante ahorita es escuchar el consejo de los padres, tal vez escuchar las anécdotas, las historias, los testimonios de los padres, de aquello que nosotros vivimos y que quisiéramos que nuestros hijos no repitiesen. Aquellas experiencias amargas que tuvimos cuando éramos jóvenes, sobre todo para evitarles a ellos un tropiezo. Es organizar nuestro tiempo entrenándonos en piedad. Es muy bueno que cada quien se ejercite físicamente, en adquirir conocimientos, en practicar algún arte, pero sobre todo entrenándonos en la piedad. Practicando la oración, la lectura de la palabra de Dios, que eso es lo que nos edifica. Intercediendo por aquellos que tienen necesidad, intercediendo por las autoridades, que en este momento está en manos de ellos la responsabilidad de la toma de decisiones en cuanto a los recursos de sanitarios y medicinales que hay al alcance de los enfermos, ¿verdad? De todo el personal médico que está expuesto a un contagio. ¿Qué vemos todos los días? ¿Qué oímos todos los días? ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos? ¿Con qué estamos alimentando no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu? Si usted se pone a ver en este tiempo de hacer puras series o películas violentas, le puedo asegurar que el reflejo en su hogar va a ser violencia. Si nosotros empezamos a alimentar nuestro alma, nuestro espíritu de verdadera edificación, entonces vamos a crecer espiritualmente. Que no se diga que entramos en una cuarentena de tal manera que salimos igual o peor. Que no se diga que entramos en una cuarentena como una familia unida y que salimos de una cuarentena con divorcios, separaciones, enojos, etcétera, peleados, etcétera. Sino que se diga que entramos en este entrenamiento, en esta preparación, en este cuidado, en esta escuela de Dios para prepararnos, edificarnos y crecer. Dice ahí mismo en la palabra de Dios, en el capítulo 5 del libro de Efesios, versículo 15. Efesios 5, versículo 15.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, cuando usted se despertó, le dio gracias a Dios por un nuevo día. Cuando hay alimentos en su hogar, en su mesa, le da gracias a Dios. Cuando llega la noche y usted se va a dormir, antes de cerrar sus ojos, le agradece al Señor. Comparta con ellos palabras de edificación, con sus hijos, con su pareja, con su cónyuge. Aprendamos a vivir de la manera sabia. No nos llenemos y vivamos en este tiempo de cuarentena de glotonería. Y me refiero a glotonería de saciarnos de ver en las redes o en el internet series de televisión, películas, música, etcétera, que no nos edifican. Si hay un tiempo de compartir, si hay un tiempo de recrearse juntos, si hay un tiempo de jugar, de animarse como familia, eso es bueno, guardando cada quien el espacio que tiene en el respeto que cada uno debe tener, pero sobre todo amándonos y soportándonos los unos a los otros. Esto va para los casados. Dice ahí en Efesios 5, 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto quiere decir que todos debemos buscar el bien común dentro de nuestras casas, la armonía dentro de nuestras casas. No debe imperar la voluntad de uno solamente porque sea el que quiera tener mayor privilegio que los demás. Delante de Dios todos somos iguales y en casa todos tenemos derecho a tener esa paz, esa armonía y esa comunión. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay un responsable en casa y ese es el jefe de la casa, el jefe de familia, que en los hogares puede ser el varón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Esto no es enseñorearse, varones, de las mujeres. Tenemos esposas para vivir sacrificadamente por nuestra esposa, por nuestra familia, porque Cristo dio su vida por la iglesia. De esa misma manera debemos aprender a vivir en casa, cuidando, protegiendo, defendiendo, proveyendo en nuestros hogares. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De esa manera, como Dios está preparando hoy a la iglesia en cada hogar, en cada familia, dentro de este tiempo de cuarentena, de la misma manera debemos ser nosotros varones sabios para edificar nuestra casa. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Yo te invito
a ti varón, a ti varona, a ser sabios y prudentes en este tiempo de guardarnos dentro de casa, entendiendo que Dios tiene un gran propósito en todo esto. Decimos que esta es la prueba. No, yo les puedo asegurar que esta es la preparación para la prueba que ha de venir. Mayores cosas pueden venir más adelante. Estamos preparados, nos estamos preparando. Dios ha proveído en estos tiempos los medios para irnos preparando. Porque cuando Él venga, Él va a venir por una novia, por una iglesia que esté preparada, por una novia, por una virgen prudente, como la habla la parábola, que tiene su lámpara llena de aceite. Vamos a leer otro capítulo ahí en Efesios capítulo 4. Mire que hoy he querido compartir las cartas, porque le voy a decir y le voy a explicar. Las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a los creyentes, a la iglesia. No estoy hablando a personas que no sean conversas. Son personas que son conversas y que conocen a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Estamos trabajando en nuestros hogares para mantener la unidad? ¿O estamos dividiendo nuestras familias? ¿O estamos cayendo en pleitos, en contiendas? Pongámonos a pensar qué es lo que estamos haciendo desde que abrimos los ojos. ¿Buscamos la unidad de nuestra familia? ¿Buscamos la unidad de nuestros seres queridos? Mire que cuando el Señor venga, vendrá por una iglesia, pero por todos aquellos que verdaderamente son creyentes. Cada uno dará cuentas ante el Señor de sus propios actos. La salvación es personal, pero en esta vida, Dios ha utilizado a muchas personas para edificarnos a nosotros mismos. Somos el producto y la suma de lo que Dios ha usado para edificarnos. Y entre esos instrumentos que Dios ha utilizado para nuestra edificación están nuestra familia, nuestros padres, hermanos, nuestros hijos, nuestros parientes. Muchos de ellos han sido utilizados por Dios para edificarnos, para reconocer que Él tiene la soberanía. Dice ahí en el versículo 26 del capítulo 4 de Efesios. Versículo 26, dice ahí: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo sé que muchas veces no tenemos la misma forma de pensar o de sentir que nuestros hijos, que nuestro esposo, que nuestros padres. Aprendamos que aún sintiéndonos enojados, no procedamos a pecar. Porque si nosotros nos airamos y pecamos, damos lugar al diablo. Y una vez que entra el enemigo a nuestras vidas, él viene a robar, destruir y matar. No le demos entrada al enemigo a nuestros hogares, a nuestros corazones. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos dirigiendo, conduciendo unos con otros? ¿Nos estamos edificando en nuestra manera de hablar? ¿Cómo nos conducimos? ¿Nos hablamos de una manera edificante o nos hablamos con malas palabras? ¿Nos hablamos de manera airada, grosera? Veamos bien
la manera como nos hablamos los unos a los otros. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Todos en casa estamos siendo preparados. Algunos quizás no pasen el examen. Algunos quizás por no escuchar atentamente la voz de Dios, no pasen este tiempo de preparación y cuando venga la verdadera prueba, no estén preparados para soportarla. Dios les bendiga. Vamos a entrar en oración para despedirnos. Bendito Dios Padre Todopoderoso, yo te doy la gloria y la honra a ti y te doy gracias, Señor, por permitirme llegar a los hogares de muchos en este momento, Señor. Te pido, Señor, que seas tú guardando nuestras vidas, Padre. Y dentro de cada hogar, Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo guardando esa unidad, esa paz, tomando el control de los corazones, quitando de raíz toda amargura que pueda haberse generado en este encierro, en esta cuarentena, Señor. Vivifícanos, Señor, y edifícanos, santifícanos en tu palabra, Padre. Tú pones el querer y el hacer. Nos has guardado en el refugio de tus manos, en tu corazón. Estamos más que seguros, Señor. Yo te doy la gloria y la honra a ti, Señor, y te doy gracias, Señor. Bendito Padre Todopoderoso. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Dios Padre. Bendito, mi Señor.